Bueno, vamos a hacer el ejercicio del 6 de abril de 2017, creo que era, ¿vale? Que hicimos el otro día, hicimos ayer, el apartado 1 y el 2. Vamos a recordar cómo eran el apartado 1 y 2 y nos ponemos con el resto de apartados, ¿vale? Vamos a cambiar la cámara, aquí lo tenemos, vale. Vale, mira, esta parte ya la habíamos hecho el otro día en clase, ¿vale? Dijimos que para calcular el diagrama de presiones sobre la cara OA, que era el primer apartado, las presiones sobre la cara OA, siempre las presiones sabéis que van en la dirección perpendicular a nuestra pared, ¿vale? Como lo que hay que hacer para calcular el diagrama de presiones, al ser paredes planas, es hacerlo en el punto A y en el punto O, ¿vale? Calculamos las presiones en estos dos puntos. La presión en el punto A es el peso específico por HA, pero claro, HA es la columna de líquido que tenemos desde el punto A hasta la superficie libre, que eso es 0. Así que aquí me queda que la presión en A son 0 kilopondios, metro cuadrado, ¿vale? ¿Y cómo calculo la presión en 0? La presión en 0 es el peso específico del agua por H0, pero ojo, que H0 es la distancia que hay desde 0 hasta arriba, o sea, los metros de columna de agua que tenéis desde ese punto hasta la superficie libre. H sub 0, por tanto, es esta cota. Para calcular esto, lo que hicimos fue, que bueno, aquí he puesto 1,29, pero yo creo que esto al final, el otro día lo aproximamos a 1,30. Lo que tenemos que hacer para calcular este HO es hacer esto por trigonometría. O sea, ¿cómo calculo esta distancia vertical? Fijaros, si nos sacamos ese triángulo aparte, teníamos aquí el punto O y el punto A, y esto es lo que yo quiero calcular. Si aquí tengo la superficie libre, bueno, me he ido un poco, ¿vale? Si aquí tenemos la superficie libre de líquido, ¿vale? Aquí, lo que yo quiero calcular es esto es lo que yo he llamado H sub O. Esta longitud de OA la sabemos, son 1,5 metros, creo que nos ponía en el ejercicio, bueno, lo ponía en centímetros, 150 centímetros, 1,5 metros, y además sabemos que estos son 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el coseno, ¿vale? Si hacemos el seno de 30 no nos sale nada, porque con el seno calculamos este cateto de aquí, y ese no nos interesa. El que nos interesa es la H sub 0. Así que hacemos coseno de 30 es cateto contiguo, H sub 0, partido por la hipotenusa, que es el lado A, que son 1,5 metros. Por lo tanto, H sub 0 es 1,5, por lo que vale el coseno de 30, ¿vale? Que son raíz de 3 partido 2, pero bueno, esto nos quedaba, si hacemos el coseno de 30, creo que estoy haciendo bien las operaciones, es el 0,866, y eso lo multiplicamos por 1,5 y nos da, bueno, pues 1,29, 90, 38, pues ponemos 1,30, ¿vale? Vale. Y entonces multiplicamos y nos queda que la presión en O eran 1300. Bien, esos 1300 los acotamos aquí. Vale. En el apartado 2, cuando hay que hacer el diagrama de presiones sobre la cara OB, tenemos que calcular la presión en O y la presión en B. La presión en O ya la sabemos que son 1300. Lo que pasa es que cuidado, porque ahora para dibujar el diagrama de presiones en OB, las presiones tienen que ir perpendiculares a la cara. Y por cierto, hacia allá, porque el agua la tenemos por este lado, ¿vale? No lo dibujéis por aquí, que aquí hay aire, aquí no tenemos nada, no tenemos presión hidrostática. Hacia acá, ¿vale? Hacia la cara, todas perpendiculares. Y entonces la presión en O la sabemos, son 1300. Nos falta calcular la presión en B. Vale, lo que hicimos fue calcular la presión en B de esta manera. Dijimos que la presión en B es el peso específico por HB, y HB es la distancia que hay en horizontal desde B hasta la superficie libre, ¿vale? O sea, midiendo de esta horizontal a esta horizontal, ¿vale? A esta, desde la que pasa por B, la horizontal que pasa por B, hasta la horizontal que pasa por la superficie libre. O sea que HB es esto, ¿vale? Lo que tenemos por encima de columna de agua. ¿Qué ocurre? Que como para calcular esta HB hay que hacer una suma, porque fijaros, la HB es el total, y HO ya la sabemos, es 1,30. Entonces lo que tengo que calcular es esta distancia. El otro día en clase creo que le puse HB', bueno, hoy le he llamado HOB, ¿vale? Que es la columna de agua que hay entre O y B. ¿Cómo me calculo este valor de HOB? Pues lo que he hecho para calcular HOB, voy a quitar aquí los ángulos, es sacar ese triángulo, ¿vale? Tenemos el lado OB, que lo tenemos aquí, HOB, que es lo que quiero, y lo que tengo que ver es qué ángulos tengo aquí, porque para calcular este HOB lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer si conozco este ángulo con el seno y si conozco este ángulo con el coseno. ¿Qué ángulos conozco yo aquí? Bueno, pues sabíamos que si esta era la vertical y la vertical con este formaba 30 grados, también nos han dicho que las dos caras estas, las dos paredes, forman un ángulo de 90. Si estos son 30, estos son 90 y esto es un ángulo llano de 180, esto tienen que ser 60 sí o sí. Pero claro, si estos son 60, como esto es un ángulo recto, esto también son 30. O sea que podemos calcular el HOB haciendo el coseno de 60 o el seno de 30, me da igual, ¿vale? Cuando lo hacéis, ese HOB nos quedaba 0,9, lo hago porque si lo hago, por ejemplo, con el coseno de 60, el coseno de 60 serían el cateto contiguo, HOB, partido por la hipotenusa, que es la distancia desde O hasta B.
que eran 180 centímetros, así que 1,8 metros. Por lo tanto, H o B, este 1,8 pasa multiplicando y nos queda 1,8 por el coseno de 60, que es un medio, esto nos queda 0,9 metros, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Cómo calculo H o B? Pues el 0,9 más el 1,30, ¿vale? Si sumamos 0,9 más 1,30, lo he hecho de cabeza, pero yo creo que lo he hecho bien, voy a comprobarlo. Son 2,2, ¿vale? 2,2 metros, pues lo multiplicamos por 1000, la presión en B, 2200 kilopascal metro cuadrado. ¿Cómo lo podríamos hacer de otra manera, esa presión en B? Solo, a ver, con que lo hagáis de una forma suficiente, ¿vale? Pero otra opción es calcular la presión en B aprovechando la presión en cero. La presión en el punto que está abajo es la presión en un punto que esté encima más la presión que se genera entre ellos dos. O sea, la presión en cero más el peso específico por la distancia que hay desde O hasta B. Lo podéis hacer de las dos formas, como queráis, ¿vale? La presión en el punto de abajo siempre es la presión en un punto que tengas arriba más el peso específico por la columna de agua que hay entre esos dos puntos, entre O y B. Si lo hacemos así, fijaros que la solución es exactamente igual, porque sería la presión en O, eran 1300 kilopascal metro cuadrado. Y esto nos queda el peso específico 1000 por H o B, pero es que H o B ya lo hemos calculado y nos daba 0,9, ¿vale? Si sumáis 1300 más 900, pues nos da 2200. Así que la presión en B, 2200 kilopascal metro cuadrado, perdón, ¿vale? Como teníamos. A la hora de hacerlo en el dibujo, esto hacerlo que esté más o menos proporcionado, ¿vale? Si cuando lo dibujáis para los 1300, por ejemplo, podéis dibujaros, pues como son 1300, 1,3 centímetros, por ejemplo, ¿vale? Con la regla en el examen. Y si aquí tenéis 1,3 centímetros, pues el 2,2 hacéis 2,2 centímetros, ¿vale? Y lo ponéis aquí, o sea que se quede, que no hagáis esto mucho más largo de lo que es, ni más corto, ¿vale? Que lo pongáis más o menos proporcionado. Si lo tenéis con una regla, pues lo hacéis con la regla graduada y ya está. 2200 kilopascal metro cuadrado. Estos son los dos primeros apartados que teníamos ya hechos del otro día. En el apartado 3 nos dicen que tenemos que calcular las fuerzas de presión que se ejercen sobre las dos hojas, ¿vale? Sobre la hoja OA y sobre la hoja OB. O sea, tenemos que calcular los empujes. Yo voy a hacer una cosa. Como luego para calcular los momentos me va a hacer falta saber dónde está aplicado el empuje, el centro de presiones lo voy a necesitar siempre, ¿vale? Me lo pidan o no, lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que calcular antes o después. Entonces, para el apartado 3, cuando me ponga con la hoja OA, yo me voy a calcular las dos cosas. Me voy a calcular el valor del empuje, pero también me voy a calcular la situación del centro de presiones. Más o menos la forma de trabajar sería, tenéis que situaros el sistema de referencia, ¿vale? A ver dónde lo vamos a tener, ¿vale? Y colocamos el sistema de referencia, nos situamos dónde está el centro de gravedad, dónde está el centro de presiones, nos hacemos un dibujito bien hecho para entenderlo. Luego nos podemos calcular el valor del empuje, ¿vale? Que ya sabéis que el valor del empuje sobre OA en módulo va a ser el peso específico por HG, que es la columna de agua que tenga por encima el centro de gravedad, ¿vale? De la cara OA, por la superficie de la cara... Ay, perdón, he puesto OB, OA. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos, hacemos las coordenadas. Yo voy a calcular las coordenadas del centro de gravedad y las coordenadas del centro de presiones. Voy a calcularme las de las dos, ¿vale? La X, la Y y la Z. Y luego voy a hacer lo mismo con la cara, con la hoja OB. Venga, pues empiezo. Primero, sistema de referencia. A ver, aquí tenemos nuestra superficie libre, aquí tenéis el punto A, aquí tenemos el punto O, sabemos que esta vertical son 30 grados, ¿vale? Y para calcular el sistema de referencia, recordar que es importante saber dónde colocamos el origen. Y el origen lo vamos a colocar siempre en la... A ver si encuentro mi roto rojo este. El origen lo vamos a colocar siempre en la intersección de nuestra hoja o de nuestra pared con la superficie libre de líquido, ¿vale? Nuestra pared es esta, aquí acordaros que teníamos el eje X, siempre lo hacemos a lo largo de esa hoja, y el origen va a estar aquí, ¿vale? Porque esa es la intersección de nuestra hoja con la superficie libre. Lo mejor para no equivocarnos en las coordenadas es que os proyectéis esta hoja. Acordaros que poníamos el otro día el ejemplo con una que teníamos por ahí dibujado, el centro de gravedad y todo eso, que bueno, la cara que nosotros estamos viendo la estamos viendo así, ¿vale? Estamos viendo el perfil, pero claro, el agua está actuando sobre toda esta parte, sobre toda esta superficie. Entonces, lo suyo es hacer un alzado, si miramos desde aquí, una proyección, ¿vale? Una proyección en un sentido perpendicular.
O sea que lo mejor es coger esta pared y proyectarla, ¿vale? Como si la giráramos y la hiciéramos aquí. Lo que queremos hacer es ver nuestra cara en verdadera magnitud, ¿vale? No ver solamente esta parte, sino verla en verdadera magnitud. Entonces voy a hacer una proyección así, perpendicular a mi hoja, ¿vale? Si esta la tengo así, o sea, a la hoja quiero decir al lado OA. Si este es mi lado OA, lo podéis proyectar hacia allá, me da igual. Lo que pasa es que no lo voy a dibujar aquí porque no se me líe, ¿vale? Me lo voy a dibujar hacia acá porque directamente tengo más espacio en el papel, no por nada más. Así que nos hacemos aquí la proyección de nuestra pared esta, o nuestra hoja OA, como la han llamado. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, esto debería ser paralelo, pero bueno, nos vale, ¿vale? Si este es el punto A, este es el punto A', que es el que está 4 metros hacia adentro. Acordaros que nos han dicho que la dimensión perpendicular al papel son 4 metros, ¿vale? Y si este es el punto O, pues este sería el O', ¿vale? Además, nosotros sabemos lo que mide esta cara. Desde aquí hasta aquí, las líneas rectas, ¿vale? Aquí sabemos que esto eran 1,5. Bueno, no está muy bien proporcionado, porque en realidad si esto es 1,5 y esto es 4, pues debería ser esta parte bastante más larga, ¿vale? Que el 1,5, pero bueno, si queréis cuando lo dibujéis vosotros lo dibujáis un poco mejor, pero bueno, me da igual. El lado A y esto 4 metros. Como normalmente la profundidad siempre es 1 metro, cuando no nos dicen nada, vamos, que esto sería bastante más grande, ¿vale? Pero bueno, para el caso nos vale. Entonces, ¿dónde están situados el centro de gravedad, el centro de presiones y cuál es mi sistema de referencia? Mirad, bueno, el centro de gravedad de un rectángulo está aquí, ¿vale? Esto sería G. Y el centro de presiones ya sabemos que está más abajo. Si esto lo proyectamos aquí en nuestra cara, aquí tendríamos G y aquí tendríamos C. Bien, en C es donde va a estar aplicado el empuje. O sea que cuando tengamos que dibujar el empuje, lo vamos a aplicar en el centro de presiones y perpendicular. ¿Vale? Esto, bueno, da la sensación de que este está en la mitad, pero porque me lo he dibujado un poco regular. Este es el centro de gravedad que está en la mitad de la cara y el centro de presiones que está más abajo, ¿vale? Esto va a ser el empuje sobre la cara OA, que es lo que vamos a calcular con la formulita esta de aquí. Vale, ¿y dónde están nuestros ejes? ¿Dónde está el eje X? Porque mirad, el eje X está a lo largo de nuestra pared OA, de nuestra hoja esta OA que nos han dicho, está aquí, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el eje X en realidad está en el folio, pero yo no lo veo, porque cuando estoy mirando así, yo lo único que veo es que el eje X está en esta proyección. En realidad, cuando yo esta cara la abato y me la pongo aquí en verdadera magnitud, el eje X puede pasar por cualquiera de estas direcciones. O sea, yo el eje X lo podría pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? ¿Por dónde lo vamos a pasar? Pues decidimos pasarlo por los centros de gravedad y centro de presiones, ¿vale? Lo pasamos siempre por aquí. Entonces, este es el eje X y entonces el eje Y va hacia allá. Este es mi origen, ¿vale? Centro de gravedad y centro de presiones, ¿vale? Vamos a calcularnos todos esos valores y a ver qué sale. Vale, entonces, mirad, para calcular el empuje necesito HG. Esta G, insisto, que parece que me ha quedado ahí un poco más arriba, voy a modificarla. Vale, la G es la del centro de gravedad. Que tiene que estar aquí en la mitad. Bueno, hay que hacer las paralelas así a mano alzada. Vale, eso es G y eso es G, ¿vale? Vale, entonces, cuando calculamos el valor del empuje, hay que calcular, bueno, el peso específico que lo sabemos, la superficie de la cara OA, que también la sabemos, porque son 4 metros por 1,5, y hay que calcular HG. Vale, HG es la columna de agua que tiene el centro de gravedad hasta la superficie libre. O sea, HG es esta distancia. Eso es HG. ¿Vale? Voy a ver cómo lo puedo calcular, HG. Me cojo el triángulo y me lo cojo aparte. Aquí tenemos A y aquí tenemos G, que es el centro de gravedad. Esto es HG. Eso es la superficie libre y esto es lo que sabemos que son 30 grados. Vale. ¿Qué más distancia sé yo de aquí? Pues mirad, sabemos que si esta pared o esta hoja OA tiene 1,5 metros, el centro de gravedad se va a quedar justo en la mitad, ¿vale? Entonces, en esta distancia, aquí, distancia que va desde A hasta el centro de gravedad, son los 1,5 metros que tiene en total dividido por 2, ¿vale? Esos son 0,75, ¿no?
¿vale? Que sepáis que ese 0,75 viene de hacer la mitad de la hoja OA. ¿Y cómo puedo calcular HG? Pues con trigonometría. ¿Qué lo hago, con el seno o con el coseno? Si lo hago con el seno no me vale, porque el seno es el cateto opuesto, y el cateto opuesto yo no lo necesito. Necesito HG, que es con el coseno. Así que decimos que el coseno de 30 es el cateto contiguo, HG, partido por la hipotenusa, que son 0,75. Y de aquí nos despejamos HG. Multiplicamos el coseno de 30, que es raíz de 3 partido 2, por 0,75, y esto nos da 0,60. Bueno, voy a aproximar a 2 decimales aquí, ¿vale? Igual me estoy quedando corta, pero voy a aproximar a 2 decimales y voy a poner 0,65 metros. Ese es HG. Por lo tanto, el valor del empuje ya lo puedo hacer. Me he hecho mi sistema de referencia, ¿vale? Me he colocado mi hoja, la he abatido, me he puesto el eje X, el eje Y, me he dibujado mis centros de gravedad y de presiones. Voy a calcular el valor del empuje, voy a multiplicar y lo pongo directamente ahí. El valor del empuje sería peso específico, 1000, ¿vale? Que son kilopondio metro cúbico, por HG, que lo acabo de calcular, 0,65, y por la superficie, por el área de toda mi pared OA, que sería la dimensión que tenemos en hacia la perpendicular del papel, que son 4 metros por 1,5, por 4 y por 1,5. Y esto me sale 3.900. ¿3.900 qué? Mirad, esto eran kilopondio metro cúbico. Estos son metros y estos son metro cuadrado, o sea, kilopondios, claro. Unidades de fuerza, ¿vale? Ya tengo el empuje. Y ahora me falta situar el centro de gravedad y el centro de presiones. Venga, pues muy bien. Vamos primero con el centro de gravedad. Vamos a situar las coordenadas de G, ¿vale? Para las coordenadas de G vamos a ver lo que vale la XG, lo que vale la Y y lo que vale la Z. ZG, perdón. Vale, la Y sé que es 0, seguro, porque yo como he hecho pasar el eje X justamente por los centros de gravedad y de presiones, la componente Y seguro que va a ser 0. Y ahora me tengo que calcular la XG y la ZG. A ver, ¿cómo es XG? Mirad, XG es la distancia que va desde el origen de mi sistema de coordenadas midiendo en el eje X hasta donde esté G. O sea, midiendo en el eje X desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esta distancia. Esta distancia, si nos la traemos a nuestra cara, es esta de aquí, ¿vale? Es OG. Vale, ¿y eso cuánto vale? ¿Dónde está situado el centro de gravedad desde aquí, desde el origen? Pues el centro de gravedad es que estaba a la mitad. ¿Os acordáis que hemos dicho que como esta cara entera tenía 1,5 metros, el centro de gravedad se queda a 0,75, ¿vale? Entonces es la distancia XG desde aquí hasta aquí, ¿vale? Si lo queréis acotar aquí, XG sería esto. ¿Vale? Midiendo en el eje X desde el origen hasta G. Y eso sabemos que son 0,75. ¿Vale? ¿Y cómo sería ZG? El eje Z, recordar que es el vertical, el eje Z va así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se mide la Z? La Z sería la que va desde el centro de gravedad hasta la superficie libre. O sea, el eje Z, acordaros que siempre se mide en vertical, es lo que decimos, como si estuviéramos en la superficie libre, en una barca, y tiráramos una plomada. Pues esa es la dimensión y esa es la dirección en la que tenemos que calcular el valor de la Z. Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Con qué coincide ZG? ZG coincide con HG, esto es lo mismo que ZG, ¿vale? Y eso lo teníamos calculado. La ZG, en este dibujo, veis que es lo mismo que HG y que es 0,65. Algunos podemos pensar, oye, ¿no habíamos dicho en la teoría que la ZG era la XG por el seno de alfa? Y yo aquí para calcular la ZG, que es esta, no he utilizado el seno, he utilizado el coseno. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Claro, hay que tener cuidado con el ángulo. Entonces, yo siempre prefiero que no memoricéis las fórmulas y que para calcular el valor de la ZG, que es en realidad en este caso lo mismo que la H, porque le he puesto ese nombre, no penséis que hay que multiplicar por el seno de alfa y ya está, y poner en alfa el primer ángulo que se os ocurra, ¿vale? Pensadlo bien. De hecho, ¿quién es alfa? Cuando pusimos esto en la teoría, ¿quién dijimos que era alfa? Alfa es el ángulo que hay entre mi pared y la superficie libre. O sea, alfa es entre la pared y la superficie libre. Alfa es este. Y es efectivamente, si nosotros sabemos que estos son 30, estos son 90, este tiene que ser 60 grados. Entonces, si multiplicáis para calcular la Z, la XG por el seno de 60, fijaros, si yo multiplico 0,75 por el seno de 60,
que raíz de 3 partido 2 me da 0,65, ¿vale? Comprobadlo, pero yo soy más partidaria de que cada vez que tengáis que hacerlo lo penséis, ¿vale? Con trigonometría y que no apliquéis una fórmula sin saber cuál es el valor de alfa, ¿vale? Vale, entonces en este caso las componentes del centro de gravedad las tenemos calculadas, ahí están las 3, ¿vale? Y ahora vamos con las del centro de presiones. Vamos con C. Tenemos que calcular la XC, la Y y la Z. Bueno, la Y ya sabemos que son 0 metros si queréis, ¿vale? Tengo que calcular la X y la Z. ¿Cómo se calcula XC? Lo primero, ¿quién es XC? XC es midiendo en el eje X desde el origen hasta C. O sea, XC es la distancia que va desde aquí hasta aquí. Si lo queréis trasladar a este dibujo para acotarlo, XC es desde aquí hasta aquí. Esta es XC, ¿vale? ¿Y cómo la calculamos? Pues con la fórmula de los momentos de inercia. Para calcular XC, vamos a hacerlo por aquí. XC era XG más el momento de inercia respecto del eje Y que pasa por G, bueno, lo ponemos así, nos vale, XG por la superficie, en este caso de la cara OA. Vale, pues entonces, la XC es, vale, XG lo teníamos, 0,75, más, arriba, el momento de inercia de un rectángulo era 1/12 de la base de B por A al cubo. Y abajo, XG son 0,75 y esto hay que multiplicarlo por la superficie de nuestra pared, que era esta, que eran 4 por 1,5. 4 metros, bueno, no estoy poniendo las unidades, 4 metros por 1,5 metros, ¿vale? Vale. Tenemos la historia, aquí es saber quiénes son A y B. Entonces, para el XC, vamos a ir sustituyendo. Vale, ¿quién es B y quién es A? Mirad. Si nosotros abatimos nuestra cara, esta que tenemos aquí, ¿vale? Cuando nosotros hacemos el abatimiento, nosotros vamos a calcular el momento de inercia respecto del eje Y, pero que pase por el centro de gravedad, ¿vale? O sea, el eje del momento de inercia va a ser un eje así, perpendicular a la pizarra. Cuando esto lo abatimos, ese eje se nos queda de esta manera. Vale, entonces, mirad, por eso es el momento de inercia respecto del eje Y, porque es paralelo al eje Y. Lo que ahí pone como B es la base, lo podemos llamar base, es la cara paralela al eje Y, o sea, esta, ¿vale? Y lo que hemos llamado A es esta de aquí. Eso, bueno, ya os dije que en realidad siempre nos va a pasar que B va a ser la profundidad, ¿vale? La profundidad perpendicular a la hoja del papel. O sea que esto sería 1/12 por 4 metros y por 1,5 metros al cubo. Cuidado con este cubo que se olvida un montón. Y aquí 0,75 por 4 y por 1,5, ¿vale? Vale, pues entonces, fijaros que aquí tenemos metro cubo por metro, aquí tenemos metro a la cuarta, aquí tenemos metro por metro por metro, que es metro cubo, o sea que al final todo esto son metros, y estos metros sumados a estos, pues tenemos nuestro X sub C. Esto si lo operamos, bueno, lo tengo por ahí, pero yo creo que voy a tardar menos haciéndolo, nos quedaría, yo lo que hago aquí, que no sé si igual os vale o no, como aquí siempre voy a tener este 1,5 al cubo y aquí voy a tener este 1,5 por el área, yo este y este lo quito y me hago el 1,5 elevado a 2. Pero bueno, si veis que os vais a equivocar, pues no lo hagáis, ¿vale? Hacerlo como está y ya está. Entonces, eso por 4, entre 12, entre 0,75 por 4, y a eso le sumamos el 0,75, creo que nos da 1, ¿vale? Pues 1 metro. Muy bien, pues 1 metro es el XC. Aquí 1 metro. Perfecto. ¿Y quién es Z? Dices, pues por el seno, ¿no? Si dijimos que la Z era la XC por el seno de alfa, pues XC por seno de 30, o sea, 1 metro por seno de 30, y me da lo que sea, 0,86 creo que da esto. Pues cuidado, porque a lo mejor no son 30. Bueno, no, el seno de 30 de hecho no nos da eso. ¿Cómo calculo ZC? Si queréis hacerlo con el seno de alfa, ¿vale? Habría que multiplicar el 1 metro por el seno de alfa, pero ojo, que ese ángulo alfa no es el que nos dan aquí de 30 grados, ¿vale? El ángulo alfa es el que se forma entre mi pared y la superficie libre. O sea, el ángulo alfa son 60 grados. Si lo queréis hacer así, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el seno de 60. Y esto nos da 0,866 metros, ¿vale? Pero si no lo quiero hacer así memorizándolo, ¿cómo me calculo ZC? Pues vamos a mirarlo en el dibujo. ¿Dónde está ZC?
Mirad, la z es, imaginaos que no pensamos que este ángulo es 60, ¿vale? La z es la distancia que va en vertical, la plomada, desde el centro de presiones hasta arriba. Eso es ZC. A ver, perdonad. Vale, ya estamos, disculpad, ¿vale? A ver por dónde iba. Estábamos... Perdonad, ¿vale? Hemos calculado el XD, vale, estamos haciendo la Z, entonces estamos diciendo, en vez de memorizar que sea X por el seno, vamos a calcularlo, ¿vale? Entonces, la Z sería, decíamos que la ZC era esta distancia de aquí, ¿vale? Desde el centro de presiones hasta la superficie libre, esta, desde C hasta ahí, esa es ZC. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues si nos hacemos el triangulito, esta vez, en vez de hasta el centro de gravedad, si tenemos aquí el punto A, nos hacemos el triángulo hasta el centro de presiones, lo que yo quiero calcular es esta distancia. Esto va a ser ZC. Sabemos que estos son 30 grados y sabemos que desde aquí hasta aquí es XC, ¿vale? Porque la distancia que va desde A hasta el centro de presiones es lo que hemos acotado con XC. Entonces, ¿qué hago? Hago el coseno. Fijaros, si hago el coseno de 30, el coseno de 30 es el cateto contiguo, ZC, partido por XC. Entonces, ¿cuánto vale XC? XC, si me lo paso para allá... No, perdón, ay, calla, que quiero calcular Z, me he despistado con la llamada. Si quiero calcular la ZC, tengo que hacer XC por el coseno de 30. Pero ¿no nos habíamos quedado que con el seno? Claro, es que el seno de 60 y el coseno de 30 es lo mismo, ¿vale? Entonces, si lo hacéis, el coseno de 30 por 1, que la X era 1 metro, estos son 0,866, ¿vale? Lo que quiero recalcaros es que no os aprendáis las fórmulas de memoria, porque a lo mejor tú pones que esto es la XC por el seno de alfa y te pones en alfa los 30 grados y te quedas tan contenta o tan contento. Entonces, cuidado, ¿vale? Hacerlo gráficamente, que lo tengáis claro, y sí, tenemos claro que alfa siempre es el que forma vuestra pared con la superficie libre, ¿vale? Pues entonces, de esta ya tenemos el empuje y tenemos las coordenadas de nuestro centro de gravedad y nuestro centro de presiones. Vamos ahora con la hoja OB. La hoja OB, como es la hoja que está sumergida, se va a complicar un poquillo más, ¿vale? Voy a hacer el dibujo, pauso el vídeo, hago el dibujo, que si no se queda muy largo, y ahora seguimos. Vale, bueno, me dejo aquí los valores de la hoja OA por si luego nos hace falta. Bueno, tenemos en la hoja OB, vamos a hacerlo de la misma manera, ¿vale? Vamos a estudiarnos primero cuál va a ser el sistema de referencia. Luego nos vamos a calcular el valor del empuje, que es peso específico por Hg por la superficie de la cara OB, y luego nos vamos a calcular las coordenadas tanto del centro de gravedad como del centro de presiones. Vale, lo primero es escoger el sistema de referencia. Sabemos que nuestro eje X, este sistema de referencia que es distinto al sistema de referencia que he cogido para la otra cara OA, para calcular el sistema de referencia respecto de esta hoja o respecto de esta pared, el eje X, acordaros que siempre va en la misma dirección de nuestra cara, esto va a ser X, y cuidado, porque ahora para ver dónde está el origen y poder situar el eje Y, el origen siempre está en la intersección de nuestra pared con la superficie libre del líquido. Así que si prolongamos hacia acá, el origen está ahí, ¿vale? Nuestra pared, o nuestra cara o nuestra hoja, como sea, con la superficie libre. Ahí está el origen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo mejor para tener claro el sistema de referencia es que nos veamos esa cara en verdadera magnitud, que hagamos una proyección, ¿vale? Nosotros ahora mismo nuestra cara esta o nuestra pared o como nuestra hoja o como le queramos llamar, la estamos viendo así, ¿vale? La estamos viendo de perfil, estamos viendo solamente la línea esta del folio. Entonces lo que yo quiero es proyectarla perpendicular, o sea, mirando por aquí, ver cómo me queda mi cara en verdadera magnitud. Puedo hacer la proyección, como os decía antes, hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Yo voy a hacer la proyección hacia acá, pero por comodidad. Porque a lo mejor si la hago, yo que sé, allí es que también no me va a llegar. Entonces voy a hacer esta pared, vamos a mirarla perpendicular desde aquí y voy a hacer la proyección girándola de esta manera, ¿vale? Me la voy a dibujar aquí la proyección, pero esto lo hago porque diréis, antes lo he hecho al otro lado, bueno, es que lo puedes hacer hasta donde quieras. Esta la he proyectado aquí, pues esta la proyecto aquí. De hecho, si lo hiciéramos en el mismo dibujo, aquí tendríamos un mogollón de lío de todo lo que hemos borrado del otro apartado. Entonces aquí seguro que no la podríamos dibujar porque tenemos todo lo de la cara OA. Pero bueno, que lo estoy haciendo aquí porque me resulta más cómodo hacerlo aquí más cerca, ¿vale? Que lo podéis hacer al lado que queráis. Entonces, nos hacemos el dibujo. Vamos a proyectarnos esta cara aquí. Bueno, esto acordaros que esta distancia desde O hasta B eran 1,8 metros y recordar que la dimensión perpendicular al plano del papel eran 4 metros, ¿vale? Acordaros que esto eran 4 metros aquí.
Entonces, bueno, vamos a hacerlo ahora un poco más proporcionado. Tampoco lo puedo hacer exacto porque si no se me va. ¿Vale? Entonces, esto es O y esto es B. Ay, perdón. Sí, esto es O y esto es B. Y este es O' y este es B'. En realidad me da igual si lo ponéis aquí más largo que no, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que, como antes la he dibujado un poco desproporcionada, los 4 metros es la dimensión perpendicular al plano del papel y de aquí a aquí esta cara nos medía 1,8 metros. Vale, vamos a situarnos centro de gravedad, centro de presiones, ¿se ve? Bueno, se ve ahí un poco más o menos, se supone que esto debe ser paralelo. Bueno, no vale. Bien, centro de gravedad. Es un rectángulo, así que pues en la mitad voy a intentar hacerlo más o menos bien. Ahí tengo la G, ¿vale? ¿Sabéis qué pasa? Al haber hecho de esta manera, nos podemos equivocar con una cosa, porque, bueno, el centro de gravedad lo tenemos aquí y el centro de presiones lo tenemos aquí, ¿vale? Esto es G y esto es C. O sea, al mirarlo en nuestro perfil, el centro de presiones siempre queda de tu cara o B, siempre queda más abajo que el centro de gravedad. O sea que aquí el centro de presiones está aquí. Nos puede despistar dibujarlo de esta manera, porque igual, como siempre la proyección, o sea, como siempre esta distancia es más pequeña que esta, pero bueno, el dibujo más correcto sería así, ¿vale? Y entonces, ¿por dónde pasan los ejes? ¿Vale? ¿Por dónde pasa el eje X y por dónde pasa el eje Y? Mirad, nuestro eje X está en la dirección de nuestra cara, ¿vale? El eje X es este de aquí, ¿vale? Va desde O hasta B. Pero desde O hasta B, ¿por dónde? ¿Por dónde desde O hasta B? Porque desde O hasta B puede ir por un montón de sitios. Pues desde O hasta B, en concreto, lo hacemos pasar por el centro de gravedad y el centro de presiones. Este es X, ¿vale? ¿Y dónde está el eje Y? Pues vamos a verlo. Para ver dónde está el eje Y tenemos que llegar hasta el origen. Y el origen resulta que lo tenemos aquí. Entonces, para dibujar el eje Y, prolongamos aquí, espero que se esté viendo. Y entonces, si esto es X, ahí tenemos el origen, ¿vale? A ver. ¿Vale? Y entonces el eje Y lo tenemos hacia allá. ¿Vale? Claro, os puede resultar un poco raro precisamente por eso, porque el dibujo, como he dibujado aquí los 4 metros, a lo mejor decís, ahí esto, bueno, no me cuadra respecto de lo que hemos hecho otras veces. Si lo dibujáis un poco más pequeño, que en realidad nos da un poco igual, mientras sepáis que son 4 metros, mirad, si os hacéis aquí la proyección de la cara, y esto es OB, y que aquí tengáis O', B', ¿vale? Así. A lo mejor así lo veis mejor haciendo este más pequeño. Sabríamos que el centro de gravedad, aquí está en la mitad, lo tenemos aquí, el centro de presiones estaría más abajo, lo tenemos aquí, esto es C, esto es G, el eje X siempre pasa por ahí, ¿vale? Y para ver dónde está el eje Y tenemos que llegar al origen, pero claro, como nuestro origen estaba aquí en la intersección, está ahí arriba, entonces el eje Y lo tenemos que llevar hasta aquí. ¿Vale? Me da igual cómo lo dibujéis, que dibujéis esto más corto, no sé si me estoy explicando. O sea, que aquí esto tiene 4 metros y si esto tiene 1,8, se supone que este lado tiene que ser más largo, está mejor dibujado, está más proporcionado ahí. Pero bueno, tampoco quiero que os liéis con los ejes, ¿vale? Si veis que os liáis con los ejes, lo podéis hacer con esta proporción, que no es tan real, pero lo importante es que nos salgan bien los cálculos. Vale, yo voy a seguir con esa. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde voy a aplicar el valor del empuje? A ver, el valor del empuje se calcula con el valor de HG, que ahora veré a ver cuánto me da, pero se aplica en el centro de presiones, o sea que mi empuje sobre la cara OB va a estar aplicado aquí, en este C. ¿Y dónde se aplica? ¿Se aplica para acá o se aplica para allá? Se aplica hacia donde está el agua, o sea, el agua está en esta parte, entonces lo aplico hacia allá. El valor del empuje va a estar aquí. Empuje sobre OB. También podríamos haber hecho una cosa, es que no quiero que os liéis con el sistema de referencia porque esto es importante. Podríamos haber hecho la proyección hacia el otro lado. Esto es que en realidad da un poco igual, ¿vale? Si tenemos aquí el centro G y aquí el centro C,
el empuje está aquí, esto es el empuje sobre la cara OB, podemos hacer la proyección de la cara OB también hacia acá, ¿vale? Así. Esto es que en realidad tenéis que dibujarlo donde tengáis espacio. También lo podríamos hacer así, que esto sea O', estos son los 4 metros, que esto sea B y que esto sea B', ¿vale? Me da lo mismo, os estoy dando varias opciones para que cada uno luego lo haga como quiera. Esto sería G y esto sería C. Lo que pasa es que a mí ahora se me va el eje Y, porque mirad, el eje X entra por aquí y el eje Y, como mi origen está en la intersección de la cara OB, que es esta, con la superficie libre, mi origen está aquí, ¿vale? Entonces, para dibujarme aquí el eje Y, tengo que llegar hasta arriba y traerme esto para allá. Este va a ser mi eje Y, ¿vale? Entonces, bueno, que antes no lo he hecho hacia arriba, pero por eso, porque se me iba mucho hacia allá, pero que la podéis dibujar donde queráis, ¿vale? Y aquí tenemos nuestros centros de gravedad y de presiones, ¿vale? Podéis hacerlo como queráis, lo podéis hacer así o lo podéis hacer así. En cualquier caso, lo hagáis como lo hagáis, el empuje viene por donde está el agua y aplicado en el centro de presiones, ¿vale? Por donde está el agua y aplicado donde está el centro de presiones, ¿vale? Vamos a calcular el valor de ese empuje. Resulta que el empuje en la cara OB va a ser el peso específico del agua, que lo sé, la superficie de la cara OB, que también la sé, que son 4 metros por 1,8, ¿vale? Y HG. Y entonces ahí está el tema. Venga, vamos a calcular HG. Mirad, HG es la distancia que hay en vertical, ¿vale? Es como si tú estuvieras en la superficie del agua y tiraras una plomada y la quieres medir esa distancia hasta el centro de gravedad de la cara OB, ¿vale? Si lo acotamos en el dibujo, el valor de HG, mirad, nuestra superficie libre de líquido está en esta cota, ¿vale? Esta es nuestra superficie libre. Y como el punto del centro de gravedad está aquí, HG va a ser desde el centro de gravedad hasta la superficie libre. Esto es HG, ¿vale? Si lo habéis dibujado aquí, podéis hacer la cota al otro lado, ¿vale? Si habéis proyectado ahí la cara, pues entonces aquí para ver lo que vale HG, dices, vale, desde la horizontal que pasa por G hasta la horizontal de mi superficie libre de líquido. O sea, HG sería esto, ¿vale? Bien. ¿Y cómo calculamos eso? Pues vamos a ver. Mirad, cuando nos hemos calculado antes, claro, nosotros aquí sabemos una cosa. Claro, fijaros que lo que tenéis que pensar para ver cómo calculo HG es que lo que queremos son distancias en vertical, ¿vale? Nosotros sabemos una cosa. Sabemos que hasta el punto B sabíamos lo que había. O sea, nosotros sabemos que en total, desde el punto B hasta aquí hasta la superficie, esto sabemos lo que es porque le hemos llamado H sub B y lo hemos utilizado para calcular la presión en este punto, ¿vale? ¿Os acordáis que eran, no sé si eran 0,9 más 1,33? Esto creo que eran 2,20, ¿no? Eso sabemos que son 2,20 metros, ¿vale? Pues entonces, fijaros, para calcular HG, una de las posibilidades que hay es al total, que son 2,20, restarle este poquito, ¿vale? Y este poquito me lo puedo calcular aquí con un triángulo, porque fijaros, si yo quiero calcular este trocito de aquí, que le podríamos llamar HGB, o sea, la altura que va desde G hasta B, si al total que es HB le resto esto, me da justo el verde que es el que yo quiero. Yo quiero la distancia que va desde la horizontal que pasa por el centro de gravedad hasta la horizontal que pasa por mi superficie libre. Esta distancia es la que estoy buscando. Como es una distancia vertical en este eje, yo sé que el total son 2,20, si me calculo este poquito lo puedo restar. ¿Y este poquito cómo lo puedo hacer? Pues con este triángulo. Pues fijaros, de este triángulo, si nos lo sacamos aparte, ¿qué sabemos? Sabemos centro de gravedad y B, ¿vale? Esto es lo que yo quiero calcular. Yo quiero calcular esto, que lo he llamado HGB. ¿Y esta distancia sé cuánto vale? Porque es la mitad. Si nosotros sabemos que desde 0, desde O hasta B eran 1,8, esto yo sé que son 0,9. Porque es la mitad. El tema es saber los ángulos. ¿Qué ángulos tengo aquí? Bueno, este está claro que son 90, ¿vale? ¿Y cuál de estos es 30? Bueno, pues mirad, sabíamos que aquí este eran 30 grados, ¿vale? ¿Os acordáis que este nos lo daban de dato y eran 30? Este era 90 y entonces este era 60 y este es este.
Estos son 60 grados. Por lo tanto, esto son 30 grados. O sea, que o bien con el coseno de 60 o con el seno de 30 me puedo calcular HGB. Voy a hacerlo esta vez con el seno. Si hago el seno, porque antes lo he hecho con el coseno, no por nada, ¿vale? Me da igual, porque veis que también se puede hacer así. El seno de 30 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y de aquí nos calculamos HGB, ¿vale? Si hacemos eso con la calculadora... Bueno, el seno de 30 es que es un medio, eso son 0,45. No hace falta ni hacerlo con la calculadora, pero bueno. Ay, perdón. 0,45 metros, ¿vale? Entonces, ¿cuánto va a ser la HG verde esta que yo quiero calcular? Pues resulta que la HG va a ser el total, que son 2,20 menos 0,45. Por lo tanto, HG 2,20 menos 0,45, 1,75 metros, ¿vale? Esta HG, desde aquí hasta aquí, son 1,75. Y entonces con eso me puedo calcular el valor del empuje. Fijaros que os he dicho que íbamos a utilizar este y al final estoy usándolo aquí. Bueno, si lo hacemos aquí es lo mismo, ¿vale? Si lo hacemos aquí, proyectando aquí me da lo mismo. El HG sé que es la distancia que hay desde la horizontal que pasa por G hasta la horizontal que pasa por la superficie libre. Y nosotros sabemos el total. Sabemos que desde la superficie libre hasta B eran 2,20. Entonces al total le quitamos este trocito. O sea, sería hacer este triángulo de aquí. ¿Vale? Esto sería lo que hemos llamado HGB, ¿de acuerdo? Y lo podríamos hacer igual, o con el seno o con el coseno. Y una vez que lo tengo ya puedo calcular el valor del empuje. Entonces, el empuje sobre la cara OB me quedaría el peso específico. A ver si me cae por aquí. Espera, voy a borrar esto. El empuje sobre la cara OB nos va a dar el peso específico, que eran 1000, que lo ponía en metro cúbico, no lo pongo por si no me cabe, HG, que son 1,75 metros, por la superficie de la cara. Y la superficie eran 4 por 1,8. ¿Vale? Esto nos tiene que dar kilopondios y nos sale 1,5... Ay, no, 1,75, perdón, lo estaba copiando mal, es 1,75. Aquí el HG es 1,75, ¿vale? O sea, 1000 por 1,75 y estos son 4 por 1,8. Así que me sale 12.600 kilopondios, ¿vale? Ese es el valor del empuje sobre la cara OB. Vale, y lo que me queda ahora es situar el centro de gravedad y el centro de presiones. Vale, si queréis, yo qué sé, parece que me gusta más este dibujo ahora, que lo tengo aquí, tampoco se me dio tanto el eje Y. Yo creo que lo voy a hacer mirando en este, ¿vale? Si no lo habéis hecho, pues hacerlo. Bueno, en realidad nos da lo mismo, pero parece que me gusta más ese. Vamos a pensarlo en los dos. Mira, si lo pensamos aquí, ¿quién es XG? XG es, midiendo en el eje X, ¿vale? La distancia que hay desde el origen hasta G, hasta el centro de gravedad. Si lo hacemos aquí en la cara, es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Que es lo mismo, o sea, XG va a ser desde aquí hasta aquí, ¿vale? La IG sabemos que va a ser 0 y la ZG es la misma que la H. La ZG es desde aquí hasta aquí, eso lo vamos a saber. Y luego cuando calculemos el centro de presiones, ¿cómo va a ser la XC? Si lo miro aquí, la XC va a ser desde aquí hasta aquí, que me la voy a calcular con el momento de inercia, ¿vale? La IC va a ser 0 y la ZC sería desde C hacia arriba. Y si lo miro aquí, la XC desde aquí hasta aquí, midiendo en el eje X, la Y 0 y la Z desde aquí hasta la superficie libre, ¿vale? Vale, pues bueno, en realidad da igual con qué dibujo lo hagáis. Voy a borrar este y me quedo con ese. Una vez que tengamos esto de los centros de presiones, ya sabéis que lo demás es un poco ya colocar cada número en su sitio, ¿vale? Venga, pues vamos con el centro de gravedad de esta hoja. La X, G, la Y y la Z. La Z es lo que siempre llamamos H, ¿eh? Se puede llamar Z o H indistintamente. Vale, la X ya, o sea, la Y, perdón, sé que es 0 metros. ¿Cuánto es XG? A ver, XG va a ser, midiendo en el eje X, desde el origen hasta el centro de gravedad. Vale, midiendo en el eje X, que es este, desde el origen de mi sistema de referencia, que está aquí, hasta el centro de gravedad, hasta este, ¿vale? O sea que tengo que utilizar este triángulo que tengo aquí.
Pero es que de este triángulo yo sé cosas. Sé HG, que la hemos calculado y eran 1,75, y seguro que algún ángulo también tengo que saber. Vamos a sacarnos ese triángulo. Mirad, tenemos el origen de las coordenadas. Este punto es este, ¿vale? Hasta G. Y esta distancia es lo que hemos llamado HG, que HG, claro, ya la sabemos. Esto ya sabemos que va a ser 1,75. ¿Vale? Y XG es esta. ¿Vale? Desde el origen de coordenadas, ojo que este no es el punto O. No estoy poniendo O de origen para que no nos liemos. No es el punto O, no es este, ¿eh? O sea, la XG va desde el origen de tu sistema de referencia hasta G, es esta. Esa es XG, ¿vale? ¿Qué ángulos sabemos de ahí? A ver, pues hombre, sabíamos, esto ya lo habíamos pensado antes y sabíamos que este ángulo eran 60, sabíamos que este ángulo era 30, ¿vale? Si este ángulo es 30, el que hay aquí son 30 grados, si este es 30, este también tiene que ser 30. O sea que esto son 30 grados, ¿vale? Por lo tanto, esto tienen que ser 60, ¿de acuerdo? Lo podéis pensar de más maneras, seguro. También tenéis... Bueno, yo creo que así es que es la mejor, ¿vale? Porque como eso ya lo sabíamos, como ya habíamos hecho este cálculo de aquí para calcular la altura esta que va desde G hasta B, nos habíamos sacado este triangulito, acordaros, y sabíamos que esto eran 30 grados, bueno, y también otra cosa, pues a lo mejor más fácil. Ay, que no, me estoy equivocando. Ah, no, vale. Sabíamos que este eran 60 grados y que este era el de 30, ¿esto estaba bien? Esto eran 30... 90 y 60, sí que estaba bien, vale, y entonces aquí este tiene que ser 30, vale, sí que está bien, vale, entonces para saber los ángulos lo tenemos medio hecho ya de antes, entonces si volvéis al paso anterior, nosotros sabíamos que este ángulo de hasta el punto B de la cara con la horizontal, esto eran 30 grados, pues entonces aquí con la horizontal tienen que ser 30 grados. ¿Cómo me voy a calcular el valor de XG? Pues yo qué sé, por ejemplo con el seno de 30, ¿vale? El seno de 30 es HG entre XG. O sea que XG tiene que ser HG partido por el seno de 30. Esto también lo podríamos haber hecho de otra manera. Nosotros sabemos que este ZG siempre se calcula con el XG por el seno de alfa. ¿Vale? ¿Me estoy equivocando aquí en los ángulos? Porque el seno de alfa sería el seno de 60. Esperad, que no sé si me estoy equivocando en los ángulos. A ver. Vale, no me estaba equivocando. Es que mirad, os cuento el error que estaba cometiendo para que no os pase. Estaba pensando. O sea, yo haciéndolo por trigonometría lo estaba haciendo bien, ¿vale? O sea, me hago aquí mi triangulito, ¿vale? Desde el punto del origen, que es este, hasta el centro de presiones, o sea, perdón, hasta el centro de gravedad, que lo tengo aquí. Desde aquí hasta aquí es la hipotenusa, que es lo que yo quiero calcular, que es XG. Esto es lo que tengo y sé que mi ángulo ese eran 30 porque ya lo había pensado aquí. ¿Sabéis lo que estaba pensando? Estaba pensando, bueno, y en vez de, o sea, si como la Z y la X están relacionadas, si yo sé lo que vale Z me puedo despejar X. O sea, si resulta que Z es XG por el seno de alfa, XG pues sería ZG entre el seno de alfa, ¿vale? Y entonces decía, pero entonces no lo estoy haciendo bien, porque alfa no eran, yo he pensado de cabeza, alfa no eran 30, como me está saliendo aquí, eran 60. Porque nosotros en la otra cara sí que hemos pensado que el ángulo alfa eran 60 grados, que era el que formaba nuestra pared con la horizontal. Estaba pensando en este ángulo. O sea, lo que estaba haciendo mal es que este ángulo alfa es el ángulo que forme mi pared con la que estoy ahora con la horizontal, ¿vale? El ángulo que forma mi pared, que es esta, con la horizontal, es este ángulo, que sí que son 30 grados, ¿vale? O sea, que haciéndolo con trigonometría lo estaba haciendo bien, pero si aquí por lo que sea, pongo el alfa del anterior, de la otra pared, pues entonces lo habría tenido mal, ¿vale? Porque, claro, es que cada pared lleva su valor de alfa distinto. Al final, haciéndolo con trigonometría, es como menos nos equivocamos. Total, que aquí nos queda el HG, que son 1,75, entre el seno de 30, que es el ángulo que forma mi cara OB con la horizontal. Y bueno, como eso, el seno de 30 son 0,5, pues es multiplicar 1,75 por 2 y nos da 3,5. Vale. O sea, 3,5 es lo que hay
desde aquí, del centro de gravedad G, hasta mi origen, que es este, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, eso es XG. Vale, y ahora que ya tengo las del centro de gravedad, vamos con el centro de presiones. Para el centro de presiones, lo mismo, XC, IC, ZC. Esta ya sabemos que es 0. Y esta, si queréis, la podéis hacer con XC por el seno de alfa, pero ojo que ese alfa es el ángulo que forme tu cara OB con la superficie libre, y si no lo hacemos con trigonometría. Vale, ¿cómo se calcula XC? Con el momento de inercia. Y gráficamente, ¿dónde está situado XC? ¿Qué cota es? XC es medir en el eje X desde el centro de presiones hasta mi origen. O sea, XC es medir desde aquí hasta aquí. Esto es XC. ¿Vale? En la dirección del eje X, desde el origen hasta el centro de presiones. ¿Y esa XC cómo la calculo? Pues con el momento de inercia. XC, decíamos que era XG más el momento de inercia sobre el eje Y que pasa por G, partido XG por la superficie de OB. Así que sería XG, que son 3,5, más un doceavo, acordaros que esto era BA al cubo, y aquí tengo XC, que son 3,5, y la superficie de mi cara eran 4 metros que tengo de profundidad y 1,8 que tengo desde O hasta B, ¿vale? El tema es saber aquí lo que vale B y lo que vale A, ¿vale? Sin mirar en el dibujo, ¿B quién es? B va a ser siempre la profundidad, ¿vale? O sea, la dimensión perpendicular al papel. O sea que la B van a ser 4 metros. Y la A es lo que mida de longitud la cara, ¿vale? Si mi cara OB es esta, la A es la distancia de aquí hasta aquí y la B es la que va pues desde O hasta O' y desde B hasta B', ¿vale? Que en este caso esto eran 4 metros y esto era 1,8. Vale, pues nos hacemos ese cálculo y con esto tendremos XC. Bueno, yo este y este lo quito y pongo ahí un cuadrado por no tener que hacer un cubo, pero bueno, que lo podéis hacer como queráis. 1,8 al cuadrado por 4, eso entre 12. 3,57. 3,577. Bueno, voy a poner 3,58, como estoy redondeando, voy a poner 3,58, ¿vale? Porque es 3,577, voy a poner 3,58 metros, ¿vale? ¿Y cómo calculo la Z? Pues mirad, una cosa que puedo hacer es multiplicar XC por el seno de alfa, pero mucho ojo con este alfa. Es el ángulo que forma mi cara OB con la superficie libre de líquido, ¿vale? Y si no lo quiero hacer así, pues lo hago por trigonometría, porque mirad, ¿quién sería ZC en el dibujo? Si XC es la distancia que va desde mi origen de coordenadas hasta C, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, este valor de ZC es igual pero en la vertical, ¿vale? O sea, sería este. Este sería ZC. O sea, si nos hacemos el triángulo que va desde mi origen, no le pongo O porque no lo confundáis, hasta el centro de presiones, que es este, esto es lo que hemos calculado, que es XC, y esta vertical es ZC. ¿Vale? Y sabemos que estos son 30 grados. ¿De acuerdo? Así que con el seno de 30, si hacemos el seno de 30, es ZC partido XC. Por lo tanto, la ZC que yo quiero calcular es multiplicar la XC por el seno de 30, que son 0,5, y entonces esto me sale 1,78 metros. ¿Vale? Y así ya tengo los empujes y los centros de gravedad y los centros de presiones, ¿vale? Así tenemos ya todos los empujes situados. Luego en el apartado 4 nos dice que hagamos un croquis de la compuerta A o B con las diferentes fuerzas que actúan sobre ella y el punto de aplicación de cada una, indicando qué fuerzas tienden a abrir y qué fuerzas tienden a cerrar. Vale, entonces lo siguiente que tenemos que hacer ya es un croquis, ¿vale? Con toda la estructura que tenemos, con todas las fuerzas, o sea, todos los empujes y todos los pesos, y también acotando su brazo hasta el eje de giro, ¿vale? Hasta el eje de giro que es hasta aquí, hasta O. Vale, pues entonces, porque no perdamos tiempo en la grabación, ¿vale? Os borro esto, hago el dibujito y seguimos enseguida. A ver, venga, vamos a dibujar las fuerzas que intervienen, ¿vale?
Mirad, de fuerzas tenemos los pesos, ¿vale?, de la hoja OA y de la hoja OB y el peso del contrapeso. Y luego tenemos los empujes, el empuje sobre esta cara y el empuje sobre esta. Entonces, los pesos los ponemos siempre en el centro de gravedad. Me he marcado de cara a cara, no lo he acotado todavía, pero centro de gravedad, centro de presiones, centro de gravedad, centro de presiones. Y del contrapeso en el centro de gravedad, ¿vale? El peso este, aplicado en el centro de gravedad, es lo que vamos a llamar WA, el peso de esa cara. Y aquí, aplicado en C y con esta dirección perpendicular, es cuando ahí tenemos el empuje sobre la cara OA, ¿vale? Y luego en esta, en el centro de gravedad, el peso, ¿vale? Aquí tenemos, voy a ponerlo más pequeño que no me interfiera con esta, ¿vale? Porque aquí voy a tener el empuje. Entonces, este va a ser el peso de, voy a ponerle B, que sería de la hoja OB, y este que sea el empuje de OB, ¿vale? Y luego aquí el peso del contrapeso, que le voy a poner W, ya está, el peso del contrapeso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos paredes inclinadas? Pues que las fuerzas de los empujes las tenemos que descomponer en su componente horizontal y vertical. Porque puede ser que no las dos tiendan las dos a abrir o las dos a cerrar. Entonces, mirad, si descomponemos esta fuerza de empuje en la horizontal y en la vertical, nos quedaría, esta sería el empuje horizontal sobre OA y esta sería el empuje vertical sobre OA, ¿vale? Y en esta pasa lo mismo, si la descomponemos en la horizontal y en la vertical, el empuje horizontal sobre OB iría así y ahora el empuje vertical iría hacia arriba. Empuje vertical sobre OB, ¿vale? Habíamos pensado ya el otro día en clase qué fuerzas tendían a abrir y qué fuerzas tendían a cerrar. Recordad que esta compuerta no puede subir hacia allá porque aquí tenía un tope, ¿vale? Si miráis el dibujillo, aquí tenemos un tope dibujado así, más o menos así, porque esto luego seguía para allá, ¿vale? Aquí tenemos un tope de hormigón, entonces esta compuerta no puede abrirse hacia allá, ¿vale? Abrir no puede ser hacia allá. Entonces, abrir es así. Esto es abrir, en sentido horario, ¿vale? Y al revés es cerrar. Entonces, esta compuerta, cuando aquí queramos aliviar el agua, lo que hacemos es que esta compuerta gira y entonces el agua se va, ¿vale? ¿Qué fuerzas tienden a abrir y qué fuerzas tienden a cerrar? Vamos a ver. Las fuerzas que tienden a abrir la compuerta son, vamos poco a poco. Los empujes, venga, pues este empuje horizontal que va hacia allá, ¿qué tiende? Tiende a abrir, ¿vale? Y este empuje vertical también tiende a abrir. O sea que aquí el empuje horizontal OA y el empuje vertical OA, ¿vale? ¿Y qué pasa con el peso de A? Bueno, el peso de OA sería, pero bueno, lo que yo he llamado WA, como va hacia abajo, también tiende a abrir, WA. Vamos con las de B. ¿Qué pasa aquí con el peso de B? El peso de B, que nos va hacia abajo, también nos tiende a mover la compuerta así. O sea, el peso de B, W, también tiende a abrir, ¿vale? Y este contrapeso también tiende a abrir, ¿vale? Cuando haga su momento, lo va a hacer así, entonces el W también tiende a abrir. ¿Pero qué pasa con estas? ¿Qué pasa con este empuje vertical? Este empuje vertical tiende a cerrar la compuerta. Este empuje vertical hace momento hacia allá. Y este empuje horizontal también, si tenemos que tomar momentos respecto de este eje, ¿vale? Entonces, tanto este empuje vertical como este empuje horizontal tienden a cerrar la puerta. Bueno, la compuerta. A cerrar el empuje vertical OB y el empuje horizontal OB, ¿vale? Esas son las que tienden a abrir y a cerrar. Lo que pasa es que nos dicen en el apartado 4 que tenemos que indicar también los puntos de aplicación. Vale, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es acotar. Hay que dar los puntos de aplicación, vamos a calcular momentos respecto del eje de giro, ¿vale? Vamos a calcular momentos respecto de este. Y eso supone un pequeño problema, porque para nosotros, cuando hemos calculado, bueno, un pequeño problema, a ver, que vamos a tener que hacer operaciones, cuando hemos calculado los centros de gravedad y los centros de presiones, para la cara OA, nuestro origen está aquí. O sea, todas nuestras cotas están dadas respecto de esta referencia. Pero es que para la cara OB, nuestras cotas están dadas respecto de este origen. O sea, no tenemos ninguna cota dada respecto de este. Entonces ahora, a la hora de calcular las cotas respecto de este punto, pues seguramente tengamos que hacer sumas o restas porque las tenemos calculadas justo la que no vamos a necesitar. Vale, pues vamos a ver eso, cómo lo hacemos. Vale, vamos a empezar con el centro de gravedad. Vamos a dibujar los brazos, ¿vale? Ya no sé en qué color ponerlo, voy a ponerlo en esta especie de naranja o marrón. Hacer las cotas, ¿vale? Vamos a dibujar las cotas como serían los brazos que vamos a necesitar y ahora después los calculamos. Venga, pues empiezo. A ver, yo qué sé, peso de A, ¿vale? ¿Cuál sería su brazo?
Vale, para calcular el brazo que necesito con el WA, tengo que hacer la línea de acción por donde pasa el peso, ¿vale? Que es por aquí por el centro de gravedad, y hacer una paralela por O. Y ese va a ser el brazo del peso de A. Voy a acotarlo por aquí arriba, ¿vale? O sea, sería la línea de acción que pasa por el WA y la línea de acción que pasa por O, ¿vale? Esta distancia de aquí va a ser lo que vamos a llamar el brazo del peso de A, ¿vale? De WA. Vale. Sigo. Empuje horizontal. Línea de acción del empuje horizontal, paralela que pase por O, y esta distancia va a ser el brazo del empuje horizontal o A. Voy con el empuje vertical, ¿vale? Estas son las que luego voy a necesitar calcular. Empuje vertical, línea de acción del empuje vertical paralela por O. Voy a acotarlo también aquí arriba. Línea de acción del empuje vertical paralela por O, que la tengo aquí. Esto va a ser el brazo del empuje vertical o A, ¿vale? Luego tendré que ver cómo las calculo, pero bueno, lo primero es saber qué distancia quiero calcular. Vale, ahí ya las tengo. Vamos con estas. A ver, el peso de G. El peso de G va a ser línea de acción que pase por el centro de gravedad, o sea, el peso de B, perdón, paralela que pase por O, y este brazo es el brazo de WB. Vale, el del contrapeso, línea de acción del contrapeso, paralela por O, y esta distancia va a ser la de W. Y vamos con los empujes. Empuje horizontal, línea de acción del empuje horizontal, paralela por O. Este es el brazo del empuje horizontal OB. Y me falta el empuje vertical. Pues línea de acción del empuje vertical, paralela por O, pues esta distancia de aquí a aquí es la distancia del empuje vertical OB. ¿Vale? Pues todas esas cotas son las que tenemos que calcular, ¿vale? Nos van a hacer falta las coordenadas tanto del centro de gravedad como del centro de presiones de la pared OA y de la pared OB también, las coordenadas del centro de gravedad y las coordenadas del centro de presiones, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Vamos a ver. Vale, ya sabemos que abrir es hacia allá. Voy a ponérmelo por aquí, así no tenemos que volver a pensarlo. Ya hemos pensado que abrir es en ese sentido, ¿vale? Venga, pues voy a empezar, yo qué sé, pues voy a empezar con estas, ¿vale? A ver, mira, nosotros aquí, ¿qué cotas sabemos? Las cotas que nosotros sabemos de esta pared están referidas a A, ¿vale? Entonces, como yo lo que quiero hacer son ahora brazos respecto del eje de giro, las distancias que yo conozco, pues las vamos a tener que cambiar porque mi referencia antes era esta y ahora mi origen va a ser este, ¿vale? O sea, las vamos a tener que cambiar, quiero decir, habrá que hacer sumas o restas. Yo que sé, voy a empezar con el peso, ¿vale? Voy a intentar calcular primero el brazo del peso. A ver, el brazo del peso, tengo que calcular esta distancia horizontal, ¿vale? Que es, si nos venimos aquí y hacemos el triángulo, es esta distancia horizontal, ¿de acuerdo? ¿Nosotros qué sabemos de ahí? Sabemos que este ángulo son 30 grados y sabemos lo que hay desde aquí hasta aquí, porque como resulta que esta compuerta medía 1,75, pues el centro de gravedad está a la mitad, por eso estaba a 0,75 de aquí. Estos 0,75, acordaros que eran desde aquí hasta aquí. Pero claro, si de aquí a aquí hay 0,75, de aquí a aquí también hay 0,75. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver. La voy a calcular y ahora la pongo por ahí. Entonces, me saco este triángulo, ¿vale? El punto O, G. Esto es lo que yo quiero calcular, que es el brazo del peso de A. Esto sabemos que son 30 grados y conocemos la distancia que va desde O hasta G, que son 0,75 metros. ¿Vale? Esto es 30 grados. Vale, y entonces, ¿qué vamos a calcular? El seno. Si hacemos el seno de 30 es cateto opuesto, o sea, el brazo del peso de A partido 0,75. ¿Vale? Voy a ir poniéndome los valores por aquí, porque vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? 7 brazos vamos a necesitar. Lo podríamos ir haciendo ordenado como lo hicimos el otro día. O
sea, quiero decir, poner el peso de A, ¿vale? Lo que valga, y poner aquí su brazo, el brazo del peso de A. El peso de A nos lo daban, ¿no? La compuerta OA pensaba 3.000 kilopondios. Vale, y entonces, ¿cuánto va a ser el brazo del peso de A? Va a ser el seno de 30, que bueno, son 0,5 por 0,75. Estos son 0,375 metros. Vale, ya tengo uno. Bien. Vamos ahora a ver las de los empujes, esta distancia horizontal y esta distancia vertical. Para los empujes me hace falta saber qué pasa con la C. ¿Yo qué cota sé de aquí? Mirad, yo lo que sé es que la XC, que era desde este origen hasta aquí, yo sé que esto era 1 metro, ¿vale? De aquí a aquí teníamos 1 metro, ¿de acuerdo? Y las distancias que yo necesito calcular, pues fijaros que pues no son las que vamos a necesitar, porque necesito esta distancia vertical de aquí, esta, que sería esta, y la horizontal. Pero claro, a ver una cosa. Si yo sé que desde A hasta C hay 1 metro, ¿vale? Porque eso es XC, que lo tenemos ahí escrito. XC es 1 metro. Era desde mi origen, que estaba aquí, hasta aquí. Si eso es 1 metro y mi compuerta medía 1,5, es porque de aquí a aquí tiene que haber 0,5. Entonces, si nos dibujamos ese triángulo, cada vez tenéis que ir dibujando cada triángulo, claro. Si me dibujo ahora este triángulo, ¿qué sería? Desde O hasta el centro de presiones, ¿vale? Y tenemos así y así. Sabemos, bueno, voy a dibujarlo un poco mejor. Sabemos que esto eran 30 grados, nos lo decían de dato, ¿vale? ¿Qué distancias voy a necesitar? Mirad, si os fijáis en este triangulito, esta distancia vertical es esta, ¿vale? O sea, esta distancia vertical, bueno, me da igual que la miréis aquí que aquí, ¿vale? Esta es la D del empuje horizontal OA. Y esta es la D del empuje vertical OA. Y yo sé lo que hay desde O hasta C. Sé que aquí hay 0,5 metros. Porque sabíamos que la hoja completa medía 1,5 y sabemos que desde aquí hasta aquí hay 1 metro. Pues con eso, con el seno y con el coseno, me voy a poder calcular esos valores. Por cierto, tengo el empuje en OA, pero no me he descompuesto las componentes horizontal y vertical, ¿vale? Lo tendré que hacer, luego lo hago. Voy a centrarme ahora en lo que estoy. Entonces tendré el empuje horizontal OA, que ahora calculo lo que vale, y su brazo del empuje OA, ¿vale? Y luego el empuje vertical OA, que ahora lo calcularé, y su brazo de, espera, que aquí he puesto OA, que no me líe, del empuje horizontal OA. Y aquí el empuje vertical OA. Vale, voy a calcularme estos dos valores. Uno lo hago con el seno y otro lo hago con el coseno. Si hago el seno de 30, el seno de 30 es cateto opuesto, que es el brazo del empuje vertical, entre la hipotenusa, que son 0,5. Esos son 0,25. Vale, y ese es el vertical, este, 0,25. ¿Vale? Y el horizontal lo voy a hacer con el coseno. El coseno de 30 es la distancia del empuje horizontal partido por la hipotenusa, que son 0,5, ¿vale? El coseno de 30 es raíz de 3 partido 2, si eso lo multiplicamos por 0,5, pues nos da 0,43. Esta es esta, 0,43 metros, ¿vale? Me falta calcular las componentes horizontales y verticales del empuje, que es hacer la descomposición. Luego lo voy a tener que hacer aquí también. Voy a seguir con los brazos y luego lo hago, ¿vale? Entonces tenemos de las que tienden a abrir, ¿vale? Porque las que tienden a cerrar eran los dos empujes esos. De las que tienden a abrir ya tengo esta y sus brazos, ¿vale? Esta, bueno, me falta calcularla, pero ya tengo sus brazos, y esta también. Me faltan la W y la W. Vale, mirad, de la W, que es el contrapeso, esto es lo que nos piden. Yo el contrapeso no sé cuánto vale, ¿vale? ¿Y cuánto vale la distancia desde el contrapeso hasta mi eje? ¿Cuánto sería ese brazo? Vamos a ver esto cuánto sería, esta distancia de aquí a aquí. ¿Vale? De esta cara ya lo tengo, de esta pared OA ya lo tengo todo hecho. Me vengo a esta, a la OB, y empiezo con el contrapeso, por empezar por algo. Vale, la distancia de W es esta, ¿vale? Es esta horizontal, de aquí a aquí.
Nosotros de aquí sabíamos, acordaros que sabemos que este ángulo son 60 y que entonces este ángulo aquí horizontal son 30. O sea que yo este triángulo, los ángulos me los tengo controlados. Pero ¿qué ocurre? Que yo quiero calcular esta distancia. Lo que nos dicen en el ejercicio, que no se os puede olvidar que os lo dicen, es que desde aquí hasta aquí, o sea, si os fijáis, os dicen que en el segundo párrafo dice si W es un contrapeso cuyo centro de gravedad se encuentra a una distancia de 165 centímetros del eje de giro O. O sea, este contrapeso está a 165 centímetros de aquí. Entonces, si sacamos ese triángulo, si yo tengo aquí O y aquí tengo mi contrapeso, esto son 1,65 metros. Y yo de aquí sé que esto eran 60 grados y que esto eran 30. ¿Vale? Porque lo hemos estado pensando antes para los ángulos. Entonces, lo que me hace falta es esta distancia horizontal. Este es el brazo de lo que yo he llamado W. Así que voy a calcular el coseno de 30. Coseno de 30 es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, 1,65. Por lo tanto, esto nos queda, el brazo del contrapeso sale a 1,43 metros, sale 1,428. ¿Vale? Ya tengo el del contrapeso. Este ya lo tengo. El valor no lo tengo porque es lo que me piden, pero tengo ya su brazo. Me falta el del W. Venga, pues vamos a hacer el del W. W es el peso de la compuerta B. El peso de la compuerta B no, de la compuerta OB. La compuerta OB pesa 3.600 kilopondios. Y, bueno, tiene una longitud de tal. Vamos a ver este DW dónde está. Vale, a ver. El brazo de la compuerta esta es desde el centro de gravedad de la compuerta hasta el eje de giro. O sea, es esta distancia de aquí. ¿Vale? Pues estamos en las mismas. Me puedo sacar un triangulillo, este, ¿vale? Que lleve desde el punto O y en este caso termine aquí en G, porque es lo que yo quiero calcular, ¿vale? Esta llega hasta G. Tengo aquí O, aquí tengo G y tenemos este triángulo. Lo que queremos calcular es esto. Esto es el brazo del peso de la cara OB, pero llego hasta G, ¿vale? Porque el peso está aplicado en el centro de gravedad. Nosotros sabíamos, acordaros, que esto eran 30, esto eran 90, esto eran 60, por lo tanto estos son 30. ¿Y de aquí a aquí cuánto hay? Pues hay 0,9. ¿Por qué hay 0,9? Porque la hoja OB medía 1,8 y el centro de gravedad está justo en la mitad, o sea que esos son 0,9. Por lo tanto, si me hago el coseno de 30, me queda el cateto contiguo partido por la hipotenusa, que son 0,9. Así que multiplicamos el coseno de 30 por 0,9 y nos da 0,78. Estoy redondeando a dos cifras, ¿vale? Porque da 0,779, pues 0,78, ¿vale? Y ya tengo el de todas las fuerzas que tienden a abrir, ¿vale? Me faltan las que tienden a cerrar, que son los empujes del OB. Entonces, las que tienden a abrir son estas de aquí y las que tienden a cerrar va a ser el empuje horizontal OB y su brazo de empuje horizontal OB y el empuje vertical OB y el brazo del empuje vertical OB. Vale, voy a calcularme los brazos y ahora me calculo las descomposiciones de los empujes, ¿vale? Vale, venga, pues empiezo. Los empujes horizontales, ¿vale? El brazo del empuje horizontal de la cara OB. Vamos a ver eso dónde lo tenemos. Para calcular esas distancias, si nos venimos aquí, los empujes se aplican en el centro de presiones, ¿vale? Ahora tengo que pensar en esta cota. Pero claro, nosotros ahora lo que sabemos es que, fijaros lo que yo quiero calcular. Si tengo aquí desde O hasta C, si me hago ese triángulo, desde O hasta C, ¿vale? Que es donde se aplica el centro de presiones, o sea, que es donde se aplica el empuje, perdón. Eso. Entonces, mirad. El brazo del empuje vertical es esta distancia, ¿vale? La tenemos aquí acotada. Y el brazo del empuje horizontal es esta distancia. O sea, si os imagináis este triangulito que va desde O hasta C, mis dos empujes son uno a la vertical y otro a la horizontal.
O sea, esto es el brazo del empuje vertical de la cara OB y esto es el brazo del empuje horizontal de la cara OB. Yo sé que estos son 60 y sé que estos son 30, ¿vale? Directamente haciendo, yo qué sé, bueno, no, una tangente no, porque os iba a decir, como no desconocemos los dos, me hace falta saber lo que hay desde O hasta C. Necesito saber esta distancia. ¿Y esa distancia cuánto es? Pues esa no la tengo. ¿Sabéis por qué? Porque yo lo que tengo calculado, que era el valor de XC, era desde el centro de presiones hasta aquí. Porque acordaros que con esta cara OB el origen lo pusimos en la intersección con la superficie libre. Entonces, si volvéis a donde teníamos acotado el X sub C de la cara OB, X sub C iba desde aquí hasta aquí. Y eso es lo que vale 3,58. Pero claro, yo eso no es lo que quiero. Yo no quiero eso. Yo a todo esto solo me interesa lo que va desde O hasta C. Entonces, si el total sé que son 3,58, si yo pudiera calcular este trozo que está aquí en blanco, si al total que son 3,58 le quito esto, me da justo lo que va desde O hasta C, ¿vale? O sea que ahora mi problema se traduce en que para calcular esta distancia, que es la que va desde O hasta el centro de presiones, tengo que ver lo que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es pues volver a hacer otro triángulo. Entonces, fijaros, ahora ya tenemos que utilizar estas dimensiones de aquí. Yo lo que quiero es saber la distancia que hay desde aquí, hasta la intersección con la superficie libre, ¿vale? Esta distancia, de aquí a aquí. Porque así lo que voy a hacer para calcular esta distancia total OC es que a lo que va desde el origen hasta C, que son 3,58, le voy a restar lo que me dé desde aquí hasta aquí. ¿Y eso cómo lo hago? Pues venga, otro triangulillo. Vamos a ver. Tenemos superficie libre, aquí si bajo tengo el punto O, que es este, ¿vale? Y lo que yo quiero calcular es esta distancia. Yo que sé, voy a llamarle de O a O. Desde esta O hasta este O que era mi origen, ¿vale? O de O a O', como queráis. Vale, ¿qué sabemos de aquí? A ver, nosotros sabíamos que esto de aquí eran 30 grados, ¿vale? Y entonces, si esos son 30, si os fijáis, esta línea con esta cara OA me tiene que hacer 90 grados. ¿Por qué? Porque yo sé, esta es la prolongación de OB. Y yo sé que OB con OA forma 90, ¿vale? Pues entonces esto es un ángulo plano, porque es un ángulo llano, ¿vale? Porque es OB. Entonces, si estos son 90, de aquí a aquí tiene que haber 90. Vale, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que, vale, de aquí a aquí hay 90 y en este trocito pequeño hay 30. Por lo tanto, tienen que ser 60 grados. Y entonces tienen que ser 30. También lo podríamos saber de otra manera. Y es que cuando hemos calculado la XC y la ZC, hemos hablado del ángulo S alfa, ¿vale? Cuando calculamos la Z del centro de presiones, sabéis que una forma de hacerlo es multiplicar la XC por el seno de alfa. Y ese alfa es el ángulo que forma tu pared con la superficie libre. Entonces hemos estado comentando que la pared con la superficie libre aquí formaba un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Pero bueno, si no, lo podéis pensar así, ¿vale? Sabemos, si yo tengo que definirme este triángulo y me quiero calcular este ángulo de aquí, sé que son 30 y sé que esto y esto forman 90, seguro, ¿vale? Porque esto es un ángulo llano y esto está perpendicular, entonces eso tienen que ser 60. ¿Qué más distancias sabemos aquí? Sabemos la que va desde aquí hasta aquí. Esta distancia también la sabemos, la hemos calculado cuando habíamos calculado la presión en el punto O. Para calcular la presión en el punto O nos habíamos calculado esta distancia desde aquí hasta aquí, que creo que eran, a ver si lo tengo por ahí apuntado, pero creo que eran 1,3, ¿vale? 1,30 metros. Sí, que es donde me he equivocado una vez y he puesto 1,33. Vale, esa es HO. Y entonces, ¿con eso me puedo calcular esta distancia desde aquí hasta aquí? Pues sí, haciendo, por ejemplo, yo qué sé, el coseno de 60. El coseno de 60 son 1,30 partido esta distancia, desde el punto O hasta O', ¿vale? Que ese O' era mi origen cuando puse las coordenadas del centro de gravedad y del centro de presiones.
Por lo tanto, lo que yo estoy intentando calcular, ese OO' va a ser 1,30 partido por el coseno de 60. Vale. El coseno de 60 son 0,5, entonces eso es 1,30 por 2, que son 2,60. Vale. O sea que esto tiene que ser 3,58 menos 2,60. 3,58 es lo que va desde aquí hasta el centro de presiones y yo a eso le estoy quitando este trozo que va desde O hasta mi origen. ¿Vale? Pues 3,58 menos 2,60 son 0,98. ¿Vale? O sea que aquí estos son 0,98. Vale. Y con eso me puedo calcular los dos brazos de los empujes de la cara OB. Pues uno con el seno y otro con el coseno. Si me calculo el seno, voy a hacerlo con 30. El seno de 30 es cateto opuesto, que es el brazo del empuje horizontal, partido 0,98. ¿Vale? Entonces, esto es un medio, así que tengo que multiplicar 0,98 por 0,5. Y me da 0,49. Este es el brazo del empuje horizontal. El brazo del empuje horizontal, aquí, 0,49. Y el brazo del empuje vertical lo voy a hacer con el coseno. El coseno de 30 es el cateto contiguo, el brazo del empuje vertical, partido 0,98. ¿Vale? Entonces me queda coseno de 30 por 0,98, 0,85. Ay, bueno, y a lo mejor si redondeo a las dos cifras, me sale... Bueno, sale 0,49, pues ya está. Vale. Vale, pues ya tengo casi todo, casi todo. Me falta lo de descomponer los empujes para ver cómo es el empuje, la componente horizontal y vertical del empuje, ¿vale? Voy a hacer un dibujito que se quede un poco más claro que todo esto, ¿vale? Solo con los empujes nos calculamos las dos componentes horizontal y vertical y con esto tendríamos el apartado 4, ¿vale? El apartado 4 lo tendríamos ya hecho. Y para el 5, una vez que tengamos estos dos empujes y estos dos, en realidad lo que nos dice en el 5 es que calculemos el valor del contrapeso para que la compuerta se encuentre en equilibrio. Para que se encuentre en equilibrio, lo que vamos a tener que hacer es que el sumatorio de los momentos que tienden a abrir, ¿vale? O sea, para el apartado 5, me adelanto un poco, el sumatorio de los momentos que tienden a abrir la compuerta tiene que ser igual al sumatorio de los momentos que tienden a cerrar. ¿Cómo se van a calcular los momentos que tienden a abrir? Pues va a ser fuerza por distancia. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y de todo eso vamos a conocer todos los valores menos W. Y eso lo igualamos, bueno, perdón, y más este por este, que se me ha olvidado, ¿vale? O sea, vamos multiplicando todas las fuerzas que tienden a abrir por todos sus brazos. Fuerza por distancia, todos. Y eso lo igualamos al sumatorio de momentos que tienden a cerrar, que son este por este más este por este. Y de ahí nos sacamos el valor de W, ¿vale? Y cuando tengamos W, pues lo tenemos terminado. Me falta calcular, como os decía, el desglose de los empujes. Voy a hacerlo bien porque también es trigonometría. Voy a hacer el dibujo un poquito más claro y lo vemos. Vale, estamos en calcular las componentes horizontales y verticales de los dos empujes sobre la cara OA y OB. Entonces, mirad, me he borrado todo lo de antes. Teníamos, de nuestra cara OA, el empuje estaba aplicado aquí y yo quiero la componente vertical y horizontal. Y de la OB, que va en perpendicular, quiero la vertical y la horizontal. Me he hecho un triangulito, me lo he hecho aquí. Fijaros, esto sería el empuje tal y como está aplicado, que está así, ¿vale? Y bueno, este triángulo, esto claro, es que me da igual que dibujéis, el empuje vertical lo podéis poner aquí y el horizontal lo podéis dibujar aquí o aquí, ¿vale? Me lo he dibujado aquí para que lo veamos más claro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en vez de desglosarlo como lo he desglosado primero, pues luego lo he bajado aquí. Esto sería el EOA, vertical y horizontal. Y este sería el EOB y este es el horizontal y el vertical, ¿vale? El tema es que tenemos que saber aquí los ángulos, ¿vale? A ver qué ángulos tenemos. Esto lo podéis hacer de varias maneras, ¿vale? Un método es hacer aquí un cuadrado, así, porque bueno, sabéis, cuadrado o rectángulo, sabéis que los rectángulos tienen 90 grados entre cada uno de los lados y entonces, bueno, pues a partir de ahí lo podemos deducir. Y aquí igual, y si no, podemos pensar una cosa, mirad. Nosotros de aquí, si os fijáis en el triangulito este, ¿vale? O sea, aquí tengo mi empuje, tal y como estaba, aquí tengo el empuje vertical, que es el que quiero calcular. Entonces, nosotros sabíamos que en esta vertical, con la cara OA,
sabíamos que aquí hay 30 grados, ¿vale? El empuje va perpendicular a la pared. O sea que si estos son 30, esto tienen que ser 90, ¿vale? Y entonces este tienen que ser 60. Fijaros que este ángulo de aquí es el que forma el empuje con la vertical. Entonces, el empuje con la vertical, esto forman 60 grados, ¿vale? Podéis pensarlo de varias maneras, ¿vale? Pero bueno, la historia es que como yo sé que esto son 30, ¿vale? Este ángulo de aquí son 30. Y sé que el empuje y la pared son perpendiculares, entonces esto tienen que ser 90. Si estos son 30 y estos son 90, ese tiene que ser 60. Entonces, con el seno y el coseno de 60, me calculo las dos componentes del empuje sobre la cara OA. Y de la cara OB, ¿qué sabemos? Vale, mirad, de la cara OB tengo mi empuje, que actúa así, y lo desgloso en horizontal y en vertical. Pero lo mismo, cuando me lo he puesto en el triangulito, el empuje es este, y he puesto aquí la cara horizontal, y aquí o sea, aquí el lado horizontal y aquí el empuje vertical, para resolverlo en el mismo triángulo, ¿vale? Pero claro, me hace falta algún ángulo, entonces, ¿qué sé yo de aquí? Mira, nosotros sabíamos que, como este ángulo que nos daban de dato eran 30, y sabíamos que entre las dos, la cara OA y la cara OB había 90, sabíamos que este ángulo eran 60, ¿vale? Este ángulo es el que forma la cara OB con la vertical, ¿vale? Si sigo para aquí, para acá, la cara OB con la vertical, o sea, este ángulo y este son iguales, ¿vale? Y yo sé además que la cara OB y el empuje son perpendiculares. Si estos son 60 y esto son 90, esto tiene que ser 30. ¿Vale? Lo podéis pensar así. O también podéis pensar que la cara OB, bueno, así yo creo que no voy a liar más, ¿vale? Bueno, cada uno que organizarlo como veáis. Y entonces si ese son 30, pues este son 60. Y aquí igual, si ese son 60, pues este son 30. ¿Vale? Hay que tener un poquito de paciencia con la trigonometría y que tengáis claros los ángulos, y una vez que lo tenemos, ya lo único que nos falta es poner los valores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me queda, si lo hago, yo qué sé, con el seno de 30, por ejemplo, el seno de 30 va a ser el empuje vertical OA partido el empuje OA. Y el coseno de 30 va a ser el empuje horizontal OA partido el empuje OA. O sea que tengo que multiplicarlo por el seno y por el coseno. Esto en realidad, si tenéis un poco de práctica, pues el vertical, si tenemos este de aquí, el empuje vertical va con el seno y el horizontal va multiplicado por el coseno. Ahora hago los cálculos y los pongo aquí. Y en este, si hago, por ejemplo, de 60, el seno de 60, ¿vale? Que es este ángulo de aquí. O si habéis calculado 30, pues con el coseno, me da igual. Seno de 60, el empuje vertical OB partido el empuje OB. Y coseno de 60, el empuje horizontal OB partido el empuje OB, ¿vale? De ahí nos sacamos los valores de los empujes. Voy a calcularlos y sigo directamente con la solución. Vale, pues me han salido el empuje horizontal sobre la cara OA, 3.377,50 y el vertical, 1.950. Acordaros que el empuje sobre la cara OA eran 3.900 kilopondios, ¿vale? Y luego de la cara OB, el empuje de OB eran 12.600 y las dos componentes me quedan 6.300 y 10.911,92, ¿de acuerdo? Además, una cosa, si hacéis esta al cuadrado más esta al cuadrado, lo podéis hacer por Pitágoras y comprobar si habéis hecho bien la descomposición, pero bueno, no hace falta que lo comprobemos, ¿vale? Vale, y ahora que ya tengo todo esto, lo que me falta es hacer el apartado 5, que es lo de ir multiplicando las fuerzas por las distancias para igualar los momentos que tienden a abrir con los momentos que tienden a cerrar. Entonces, mirad, el apartado 5 era esto que hemos dicho de que el sumatorio de los momentos que tienden a abrir lo vamos a igualar al sumatorio de los momentos que tienden a cerrar. Entonces, momentos que tienden a abrir, pues hemos dicho, el contrapeso W, que es lo que me piden, por 1,43, más el peso de la compuerta OA, que eran 3.000 kilopondios, por 0,375, que era su brazo, ¿vale? Esto es kilopondio, metro, estamos haciendo momentos. Más empuje horizontal, 3.377,50 por 0,43. Más 1.950 por 0,25.
3.600 por 0,78. Estos son los que tienden a abrir, ¿vale? Los 3 pesos y los empujos sobre la cara OA. Y ahora solo igualamos a los que tienden a cerrar. Los que tienden a cerrar eran 6.300 por 0,49 más 10.911,92 por 0,85, ¿vale? De aquí, todos son kilopondio-metro. Cuando haga todas las operaciones, voy a dividir esto entre estos metros y me va a quedar W, que son kilopondios. Y ahora ya es operar y no equivocarnos, ¿vale? Voy a hacerlo y a ver qué es lo que me sale a mí. Voy a hacer las cuentas y ahora sigo. Bueno, pues si no me equivoco en las operaciones, ¿vale? A mí la suma de todo esto es 1,43 por W, ¿vale? La suma de todos estos sumandos me da esto de aquí, aquellos me da este 12.000, entonces lo que haces es que este que está aquí sumando lo pasas restando, nos da 6.489 y el 1,43 lo pasamos dividiendo. Y ese es el peso del contrapeso que necesitamos poner para que el sistema esté en equilibrio, ¿vale? Para que la puerta ni se abra ni se cierre, ¿de acuerdo? Vale, pues así terminaría el problema.